Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Gracias por esta invitación. Siempre, como decía Fernando recién, es un placer para nosotros los que seguimos este encuentro en particular, digo que tanto lo disfrutamos, que tanto nivel tiene y tanto nos aporta, sobre todo para las discusiones que siguen para adelante. Digo, sigue ahí. Sobre todo para las discusiones que siguen para adelante. Mientras se va abriendo la presentación, les cuento algunas cuestiones para que nos pongamos en contexto. Digo, doy clases en La Rioja a las 2 de la tarde, así que audiencias dormidas estoy más que acostumbrado. Vamos a tratar de ponerle un poco de ritmo porque hoy la lluvia está complicado. Les cuento mientras un par de anécdotas de lo que ha sucedido estos días, porque al público le interesa toda la cocina de lo que pasa entre los diferentes conferencistas y todas las historias mientras se va preparando esto. El día de ayer fue excepcionalmente bueno. Me imagino que la mayoría ha estado el día de ayer, un nivel increíble. Quienes nos tocaba hoy estábamos altamente preocupados por cómo íbamos a hacer para alcanzar esa vara tan alta que han puesto. Mide 1,70 m. Cualquier vara que me ponga por más de 1,70 m la paso por abajo. Así que la gran ventaja es que, bueno, los compañeros que estuvieron antes que yo estuvieron muy bien. O sea que puedo estar por debajo de la media y voy a andar bien. Trabajo datos. Digo, particularmente me dedico a la comunicación digital, soy profe de comunicación digital, investigo cuestiones relacionadas con el transmedia y la educación, pero profesionalmente me dedico a trabajar datos. Digo, trabajo, ¿qué pasa con los datos que arrojan cada una de las plataformas? Digo, los datos que no se ven, no los datos a los que accede el público. ¿Qué pasa con esos datos en particular al momento de, ¿sigue ahí? Al momento de poder generar contenidos? Y en base a lo que había pensado, como nos pasa a cada uno de los que estuvimos planeamos algo, venimos, es más o menos como cuando damos una clase o vamos a contar una historia. Tenemos algo pensado, vimos que los que vinieron antes nos solucionaron parte del trabajo contando algo y vamos a ir trabajando y relacionando con eso. Si se abre la presentación, porque si no yo me pongo a contarles cosas y puedo llegar a terminar en cualquier lado, les voy a contar por qué esto de Netflix y por qué esto de esta propuesta de Netflixificando el periodismo. Digo, intentaré en los próximos minutos comentar a partir de la historia de Netflix y lo que hace Netflix con los datos, abordar una propuesta, un desafío que tiene el periodismo por delante y particularmente que tienen las empresas periodísticas. Y acá voy a estar con algunas cuestiones en las que acuerdo en plenitud con la mayoría de los y las ponentes anteriores y algunas cuestiones con las que no acuerdo, porque siempre uno habla, cuenta, es importante decir desde dónde se para y nada más aburrido que algo en lo que estemos todos de acuerdo. Decía entonces, la propuesta... ese es mi usuario, todos mis usuarios son Maxi Bron, así como el nombre de un helado y soy fácilmente stalkeable, así que me encuentran en cualquier lado si se quieren comunicar conmigo. Decía sobre la historia de Netflix en particular, porque me sirve de hilo argumental para comentar los desafíos del periodismo, lo que no están haciendo y esta cuestión. Y retomo algo que dijo Eugenia Michelstein ayer a la tarde cuando hablaba de las lógicas. Y sobre dos en particular, de las que ella nombró, yo creo que le faltó una, y sobre esa también voy a profundizar. Sobre dos va esta historia que pretendo contar. Sobre la lógica de lo editorial, en términos periodísticos, que pasa con la creación de contenidos, sobre la lógica algorítmica, pero hay una que para mí es más importante porque las trasciende a todas, y es la lógica económica. Digo, de lo que muy bien abordó Sergio esta mañana, en lo que coincido plenamente en la mayoría de las cosas, y en una no en particular. Digo, y la aclaro para retomar desde ahí. Que por el trabajo que hago, me dedico a trabajar desde adentro de ese sistema de datos
aprovechado por el capitalismo, pero particularmente creo que la única forma de romper las cosas o cambiar la forma es desde adentro, y conociendo cada una de esas cosas. No es que lo aplaudo, me preocupa en muchísimas cuestiones, pero trabajo en ese sentido. Ya que veníamos tan retro, porque contaron un montón de cosas de mi época, me emociona. Uno llega a cierta edad en la que empieza a entender a sus padres cuando contaban cosas emocionados de otra época diferente, porque vivimos en una época donde existía Blockbuster, ¿sí? Un videoclub. Si acá no hubo Blockbuster, la verdad que lo desconozco, en Córdoba llegó a haber, pero había videoclubs de barrio. Yo vivía en un pueblo a 200 kilómetros de acá y iba al videoclub, devolvía la película, te demorabas, te cobraban un recargo. En mi videoclub en particular, llevabas el VHS sin rebobinar y te cobraban un extra para rebobinártelo, porque era de mala leche devolver el video sin rebobinar. Aparece este buen señor, fundador de Netflix, año 97, cuenta la historia, y las leyendas me encantan. Dice, va a devolver, se olvidó, se colgó, hoy no fue a devolver Apolo 13, le cobraron $40 de recargo por devolver esa película. Y dice, este sistema no funciona. Esto no puede ser. Yo, usuario, me doy cuenta que es una porquería y hay que romperlo. ¿Cuánto pasa esto en el periodismo? ¿Cuántas veces nos ponemos como estudiantes de comunicación, como profesionales, y decimos, este sistema no funciona? Pero por ahí nos falta las ganas, la confianza, creer en nosotros mismos para creer que podemos empujar y generar un sistema diferente. ¿Todavía nos permitimos soñar con algunas utopías? De esto viene la cosa de comparar esta historia para tratar de entender a qué nos llevan los datos. Este hombre puso Netflix, empezó a distribuir video en forma postal, en VHS, una cosa sumamente incómoda. Y le llegó el momento justo. Apareció el DVD. Y era más fácil transportarlo, mandarlo por correo en sus famosos sobres rojos, con la devolución de películas, sin recargo y sin todo lo que él odiaba de los videos. Pero la mejor época le llegó con la aparición de la Internet, sobre todo no en la época del dial-up, donde esperábamos horas, como contaba David esta mañana, sino en la época de mayores anchos de banda, donde es fácil transmitir contenidos por streaming. Ese fue el momento en el que, del 97 para acá, en los años de mayor desarrollo de la parte tecnológica, en los que se dispara esto. Y aparece una evolución. Y ahí ya nos falta, hoy me acordaba cuando repasaba esta placa, pensaba en la última. No sé si lo ubican a Stellak, el artista que se implantó una oreja en un brazo. Es interesante por el mensaje que quiere dar y por su obra en general. Pero yo hoy vivimos todos con una prolongación no implantada a voluntad, sí, también puede ser implantada a voluntad. ¿De qué? De nuestro cerebro, de nuestro tiempo, de nuestra agenda, de nuestro todo. Y lo que cuento acá no es valorativo, es descriptivo para tratar de entender algunas cuestiones que tienen que ver con esto, que tienen que ver con los datos y los contenidos. Porque ¿qué es lo más fuerte que tiene Netflix? Los contenidos que ofrece, sí, son buenísimos. Lo que sí, pero aprovechan, y montándome sobre todo lo que desarrolló espectacularmente Sergio durante hoy a la mañana, aprovechan esos datos de lo que hacemos cada uno de nosotros para proponer nuevos contenidos. ¿Qué vimos ayer? ¿Qué película vimos? ¿Qué vemos? Alguien hablaba también el día de ayer, creo que Mariano, hablaba de los podcasts bajoneros de aparecer los domingos a la tarde. Netflix sabe qué ves los domingos a la tarde. Los domingos a la tarde, si vos ves cosas que son bajoneras, porque como a todo el mundo, los domingos a la tarde pega bajón siempre, te van a ofrecer películas bajoneras. Si ven que lo que vos mirás son películas de superación, donde el papel protagónico está encarado por una mujer fuerte, Netflix te va a ofrecer eso. Y cuando tiene algo cercano, te lo va a ofrecer con una carátula, con una presentación donde la que se destaque sea esa mujer o la mujer en la historia.
Digo, ¿por qué no vemos una placa por cada película? Usan más de 14, ahora están sumando mayor cantidad, con diferentes cuestiones que las van a vincular a los tipos de consumos que cada uno de nosotros hacemos de esto. Y acá viene donde vuelvo al periodismo. ¿Qué pasa con las empresas periodísticas? Porque no nos olvidemos que son empresas que quieren hacer dinero. Bueno, están dentro de la lógica del sistema capitalista. Por ahí se dice, varias veces han escuchado hablar de que la crisis de los medios, que la crisis del periodismo, que la crisis es del modelo de negocios. El gran problema que tienen los medios es cómo hacer guita con esto. Si el gran problema es, ya con el tradicional les está costando, ¿por qué la reticencia desde que están todos los medios digitales y las posibilidades digitales para avanzar? Porque el problema es la monetización de los diferentes productos, los diferentes contenidos. Cómo volver valor económico a esos contenidos para generar un retorno de esa inversión. A fin de cuentas, el gran problema por el cual muchas veces no se terminan de cerrar las cuestiones y el aprovechamiento de datos para la generación de contenidos tiene que ver solamente con lo económico. Aparece ahí la gran variable relacionada con el conocer. Y con el conocer todo. Yo siempre me pienso todas las posibilidades técnicas que tiene Netflix, que es la excusa de esta charla, las tenemos casi todos. O sea, acá me dirán, sí, hay un intermedio. Sí, Netflix ha metido un gran desarrollo en todo esto. De hecho, en los últimos, sí, hace 7 que se suspendió, pero realizaban una competencia de desarrollos, donde el premio es una buena cantidad de dinero, donde proponían diferentes soluciones para mejorar la experiencia del usuario. ¿De qué forma podés levantar mejor cantidad de datos para solucionar la experiencia del usuario? Llega un momento donde saben que su algoritmo trabaja bastante bien, acá discutiremos también, y dirán, no, a mí me muestra cualquier porquería, cosas que no me interesan. En general, lo dicen los resultados, que es aumentar la presencia, el tiempo consumiendo, y desde ese lugar también me paro para contarlo, creo que tiene que ver con nuestro rol como consumidores, ahí consumiendo su producto, sus diferentes productos. La idea es que estés mucho tiempo ahí. Que vamos, es la idea de cualquier medio periodístico digital, que pases mayor tiempo ahí, que leas la mayor cantidad de notas. Sin embargo, Netflix te ordena todo para que vos veas de acuerdo a tus gustos. Insisto, las cosas más insólitas observan. Desde en qué punto abandonaste una película, determinado tipo de series, cuándo las abandonás y cuándo las retomás. ¿Cuánto es el tiempo de espera entre abandonar un capítulo y seguir con el otro? ¿Cuáles son o qué características particulares, con qué segmentación tienen esas series que te enganchás y te pegas un atracón de fin de semana, es en el que te ves las series completas? ¿Y se puede saber eso de todos nuestros usuarios? Sí, lo hace Netflix, lo puede hacer cualquiera. Y acá no estoy de acuerdo en esto de que los grandes pueden hacerlo, los grandes tienen... Lo podemos hacer todos. Más rudimentariamente en algunos casos, sí. Si tenés más guita todo es más fácil, obvio, siempre. Pero el alcance de tener el dato del usuario a disposición lo tenemos absolutamente todos. Y acá aparecen una serie de cuestiones que analizamos permanentemente quienes trabajamos con datos para proponer nuevos contenidos o estrategias de nuevos contenidos. Entender el comportamiento de los usuarios. Recién hablaba Fernando, como docentes lo primero que nos interesa es saber qué pasa, qué sienten, qué les pasa a nuestros alumnos. Quienes trabajamos en contenidos es saber qué quieren, qué buscan, qué consumen. ¿Podemos averiguarlo por diferentes vías? Claro, investigaciones, pero los datos que ellos mismos nos dejan, que nosotros dejamos en cada cosa que hacemos, nos movilizamos con esto de un lado para otro, con la geolocalización activada, dejamos una ruta de lo que hacemos, dónde paramos, dónde entramos. Quienes trabajamos en comercialización sabemos
de hecho, como una conversión posible, que alguien que activa una consulta por el celu buscando una marca determinada, podemos ubicar hasta si exactamente llamó por teléfono, de hecho se cobra aparte eso cuando uno contrata el servicio de Google, si llamó por teléfono al número que te ofreció Google, y ni hablar, que es otra valoración, si fue a ese lugar o alguna tienda que vende ese producto en particular. Conocer los usuarios nos permite ofrecer contenidos que estén más acordes. Bueno, cuestiones como la usabilidad de la que hablamos hace tanto tiempo, tan de moda por alguna época, tan olvidada en otros espacios porque parecía algo recurrente, que la experiencia tenga que ver con ser lo más usable posible, que sea fácil. ¿Cuántos renegamos por usar Netflix? No es fácil, está ahí, buscar las cosas, tener la lupita, tirar 2 películas, te tira recomendaciones que tengan que ver con cosas. Y es fácil, es usable. Creo que es una de las cosas que más nos gustan a quienes disfrutamos ese tiempo viendo lo que se nos ocurra, disfrutando de nuestro preciado tiempo en nuestro momento de ocio. En relación a esto aparecieron cuestiones relacionadas con el diseño centrado en la experiencia del usuario. Los diseñadores dijeron, vamos a ver qué les interesa a estos usuarios para ofrecer un contenido acorde. Pasada esa etapa, entramos en una etapa de contenidos centrados en la experiencia de los usuarios. La última vez que estuve acá, creo que fue en el 2015, acá arriba, digo, los otros años he venido a disfrutar como asistente. Y hablaba de esto, de eso de repensar en, y hoy ya no es ni cuestión, han pasado 4 años, no es ni discusión de pensar en los contenidos centrados en la experiencia de los usuarios. ¿Y por qué los medios no? ¿Por qué siguen ofreciéndome lo que ellos creen que es importante? Y vuelvo a lo de Eugenia ayer cuando hablaba la lógica editorial y la lógica algoritmo. El algoritmo te dice, perdón los que no estuvieron ayer, pero retomo sobre eso, lo que contaba Eugenia era mostraba las notas más vistas, por ejemplo, de La Nación, y como los contenidos no necesariamente tenían que ver con eso. Si el algoritmo tuviera que armar mi contenido sería una cosa, el de ella otra, el de la otra, y ¿cómo nos pasa con Netflix? Como puteamos cada uno de nosotros cuando entra alguien con nuestro usuario y dice, no, me cambias todo el orden, no mires esas cosas porque me ofrece otras cosas, lo hablábamos con David esta mañana. Mi amor, te quiero mucho, pero no, con mi cuenta no, porque después me va a estar ofreciendo otra cosa, cambia tu usuario. Y los medios no. ¿Será acaso, va todo en tono de pregunta porque no creo tener ni siquiera una respuesta? Más bien, nuevas preguntas. ¿Será acaso que el único poder de los medios, lo único que pueden monetizar, no es su contenido, sino su poder de agenda? Porque mal que nos pese o que digamos, no, vamos, que lo que sale en el diario es de lo que se habla todo el día y sigue sucediendo. Sí, las redes y todo lo que dijimos hasta ahora, también. Sí, ya no tienen la influencia que tenían pero sigue siendo el primer valor de canje, de venta a la hora de cobrar sus productos. Y si te entregan eso que hace Netflix, que es la capacidad de ordenar como vos lo quieras ver, ¿están cediendo parte de Posiblemente, y es un momento de cambios que tienen que ver con estas cuestiones. Y el último de los conceptos, y sobre el que abordo algunas cuestiones, es el concepto del Customer Journey, del viaje del consumidor. Y acá es donde hago siempre este chiste, lo entienden 2, siempre pienso que me van a echar, no me echan, pero es lo más metafórico, y no voy a contar la historia de Hoffman, es lo más metafórico para entender qué analizamos de este viaje, ¿sí? ¿Qué analizamos de la experiencia en tanto viaje inmersivo con todo lo que le pasa a ese usuario en particular? De hecho, cuando hablamos del Customer Journey, hacemos referencia a una visión única y compartida de todos los pasos que realiza un cliente, con énfasis en la palabra cliente, en contacto con la empresa. Dirá, suena muy marketing. Sí, el marketing hace uso y abuso de estas herramientas. Pero los medios también. Los medios son empresas que tienen clientes, que consumen sus productos y que a partir de estos datos generan
la identificación del viaje del cliente. De hecho, pensábamos en términos, hace muchos años hablábamos de el público de tal medio, el público. Después empezamos a hablar de los públicos, ¿sí? No hay uno, son un montón. En los últimos años hablamos de la microsegmentación de los públicos, toda la teoría del long tail, cómo podemos clasificar casos, bueno, los de las elecciones yanquis, se habla de 1.400 públicos segmentados para la campaña de Trump, a los cuales se le generó una estrategia en particular para cada uno de ellos, para que el mensaje sea efectivo. Y volvemos a Netflix, donde cada uno es su público. Ya tenemos una individualización de los públicos, ¿sí? No hablamos de un genérico que cuántas personas podrán ser dentro de esa segmentación o microsegmentación. Es identificar este viaje, entendido como esa máxima expresión de análisis en la que el cliente, destinatario, usuario, consumidor, como le quieran llamar o como prefieran, de acuerdo a la perspectiva que decidan tomar para analizarlo, espera de la empresa medio y cómo interactúa con ella. ¿Qué te consumo? ¿Qué estoy? ¿Cuándo estoy? ¿Qué películas veo? Si es Netflix. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué días estoy más conectado? ¿Qué días estoy menos? Todos datos que nadie se pone a pensar cuando lo hace. Nosotros nos sentamos a ver la tele, ponemos, tú elegís la película. ¿Cuánto demoras en encontrar la película? ¿Estás media hora antes de buscar? Señal de alarma, algo está fallando. Tengo un usuario que busca mucho. Esos usuarios tienen otro tratamiento diferente. El trayecto del cliente debe aparecer acompañado por nuestra presencia, nuestra en tanto nosotros medios, nosotros empresas, nosotros diseñadores, desarrolladores, desde el otro lugar, y apuntar a lograr una óptima experiencia. Vamos, que después de todo todos la queremos pasar bien. Si voy a desenchufarme a Netflix. Ahora, si quiero leer noticias, más allá de que sí, yo me pongo a leer noticias y me da ganas de romper todo por ahí, pero es culpa de la noticia. Pero con el medio que consumo quiero que me resulte práctico. Voy a buscar algo, no tener que dar 20 vueltas. Digo, yo tengo muy claro, yo consumidor y yo desarrollador de proyectos, analista de algunos proyectos. A ver, en el top entramos todos por el top, la cabecera de cualquier página de 100% de visitas y que al footer, al final, al pie de página, llega menos del 5%. Yo sé que en ese desarrollo, por más que scrolleamos mucho, nos vamos yendo y nos vamos aburriendo. Obviamente que sigue teniendo esa importancia lo que aparece en primer lugar. ¿Soy capaz como medio de darle a ese usuario la posibilidad de analizar sus datos y su experiencia para ofrecerle algo que funcione? Hay 3 etapas en la experiencia, en este viaje del consumidor. Y esto me dirán también, Maxi, ¿qué marketinero te viniste? No, insisto, digo, son herramientas que utiliza mucho el marketing, pero que debemos usarla, digo, si queremos tener, nadie quiere tener un proyecto, un producto, lo que fuera que fracase, que no funcione. Todos queremos hacer cosas que funcionen. Pero después hablamos de guita y nos pasa a todos los comunicadores. Digo, hablamos, sí, pero lo nuestro es que me gusta. Sí, pero todos cobramos por esto, digo, y creo que deberíamos sincerarnos más y decir, porque haría y colaboraría en mejorar la importancia que nos damos queriendo cobrar lo que corresponde que tenemos que cobrar, porque si no nos ponemos desde otro lugar. Y por ahí el marketing entiende bien estas cuestiones y estas herramientas que vienen de la ciencia y de las ciencias sociales en particular. Una vez detectada la etapa de la necesidad, dice, se reconoce la necesidad del destinatario y se responde a ella. ¿Qué necesita el otro? ¿Necesitas esto? Te ofrezco esto. En el medio tienen que, lo que se ofrece, estar acorde. Digo, ¿le pasa a Netflix? Sí, por ahí, sí, identifica muy bien lo que quiero, pero lo que me ofrece es una porquería, no me gustó nada. Y ahí es donde, en el caso de Netflix, aparece otra realidad. Dice, bueno, conocen todos la historia de House of Cards y cómo se crea. Digo, tengo identificado una gran masa de usuarios que quieren ver
una serie relacionada con la política, con la corrupción, con determinados actores. Digo, porque la gente quería verla ya con esos actores a partir de determinados datos. En realidad fueron con los datos de usuario y un par de experimentos que realizaron aparte. Digo, lo interesante de Netflix es que publican bastante sus propios investigadores, no por medios oficiales, pero ni siquiera por medios académicos, pero publican resultados de las investigaciones que hacen. Cuentan esto. Digo, tengo todos estos datos, ahí está, busquemos un director que haga, que arme, y también sé que me dirán, bueno, pero se pierde toda la parte. Es otra cuestión, es otra discusión que quedará para otro momento. Digo, con esos datos se puede crear, hacer algo bueno, y sin dudas le funcionó, digo, a ese ofrecimiento. La etapa del deseo, digo, acciones de persuasión del público. Puede ser un caso, pero tenés los otros que también se está viendo ahora, que apuestan a determinados directores, apuestas independientes, cosas que el circuito comercial ignoró también, y le dijeron, bueno, venga, se lo vamos a comprar, lo vamos a poner. Y no es que te ofrecen solo lo que vos querés, sino que hacen otras apuestas, otra cosa, y trabajan también con el análisis de diferentes variables relacionadas, a quién se los va a ofrecer primero, o con la máquina el clásico de tirarlo a toda la audiencia. Digo, no se trata de una sola, sino de una combinación de estrategias relacionado con la lectura de esta experiencia del usuario. Y aparece también la etapa de la demanda, que no es más que poder definir el paso a paso del proceso de adquisición. Lo que contaba antes, desde que me siento, a ver, prendo, pongo Netflix, el tele, lo que fuere. ¿Cuánto demoro en? No, voy, busco, doy vueltas, escribo algo, siempre veo lo que me recomienda. Eso para ellos es un éxito. Te recomienda algo. ¿Por qué? Porque habla de que estoy leyendo bien lo que estás haciendo y te lleva en la dirección correcta. Y por otro lado, ¿cómo vamos a retener y fidelizar a ese usuario? Porque lo dije al comienzo, el principal tema de Netflix es su modelo de negocio. Que también, bueno, hay cantidad de cosas escritas sobre esto y sobre las particularidades de una empresa que vive al rojo constantemente y que no le cierra por ningún lado si se va a uno de sus suscriptores, que es lo que necesita que sigamos todos pagando la cuenta. No se cuenta acá todos los que tienen cuentas truchas, no, digo, los que pagan a su suscripción y a mantenerlos contentos, satisfacer su experiencia con estos contenidos. Y a la par de esto, vuelvo sobre los medios y la posibilidad. Si la tiene Netflix esta posibilidad, ¿lo hacen algunos? Sí, no, pero mira que hay algunos que los están haciendo. Sí, totalmente. Hay algunos que están comenzando a hacerlo. Hay algunos que están probando. Y por lo menos como puntas de aquello que hace Netflix, algunos puntos de contacto. Me permito elegir 4. Cuestiones relacionadas con el descubrimiento, conocer quién es el otro. No, yo tengo mi medio, pero pero si lo supimos siempre. Digo, ¿qué nos asombra ahora de que venga una empresa que hoy es gigante a decir, quiero descubrir quién está del otro lado? Digo, me pasa por ahí con gente que arranca en algo, lees tus propios datos de analítica, digo, lees, pero lo más simple, ¿no? Esto no es ir tanto más lejos. Hablábamos, ya ni me acuerdo en qué momento de los tipos de consumo. Digo, a mí me ha pasado, ya hace bastante tiempo, por suerte esta etapa se ha superado, de trabajar con medios y ver, es decir, notas de 1000 palabras, 700 palabras. Vos mirabas el tiempo de lectura y relacionabas tiempo de lectura, cantidad de palabras, y ¿vos te das cuenta que te están leyendo 40 palabras? No, me están leyendo 40 palabras. Digo, en esta sección, estás escribiendo 500. Hasta ahí el dato. ¿Y qué hacemos? Y ahí podríamos decir, vamos a generar una estrategia para hacer que nuestros lectores se quedan más tiempo y nos lean mejor las notas, mejorar el contenido, porque a lo mejor se te van porque no le da ganas de seguir leyendo, o recortar las notas. La corriente generalizada, y cualquiera que sea memorioso de estas cuestiones, porque
o que vaya a buscar notas bastante años para atrás, de los medios en general, ¿cuál es? Recortar las notas. No digo que sea ni una ni la otra, que si uno conoce el viaje de cada uno de sus usuarios, aunque sea de sus públicos en general, podrá saber para dónde ir la estrategia. Por eso notarán que en los medios digitales van a encontrar secciones que han recortado terriblemente sus notas y otras que las mantienen, sobre todo las relacionadas con cultura. Porque casualmente ese público en particular disfruta de leer un texto bien escrito más tiempo que el resto. Sin embargo, todos aspiramos a que quien está del otro lado permanezca la mayor cantidad de tiempo posible leyendo, estando en nuestro medio en particular. Considerando, hablo de la consideración como un punto de contacto, porque ¿para qué te sirve descubrir a alguien si lo conozco perfectamente? Ahora, consideralo, pensá, como en la vida misma, vos conocés a otra persona, nos estamos conociendo. Bueno, y ahí viene la parte de la empatía, más allá de que, sí, vos querés venderle algo, pero si le vas a vender algo, si empezás a considerar todas esas cuestiones que sabés de ese consumidor, para ofrecerle algo que vaya en relación a partir de esta consideración. Porque después de todo, lo que queremos todos es ese concepto de conversión, que no es más que lograr un objetivo. Para el marketing es una venta normalmente sí, tiene que ver con efectivizar una venta, puede ser algo anterior. ¿Y para nosotros qué? ¿Qué ven mi producto? Yo no, tengo producciones audiovisuales, tengo un proyecto transmedia. ¿Cuál sería tu conversión a todo esto? Y lograr que lo vean, que se queden, que lo vean todo. Conocerlo, trabajar sobre eso, te permite esta cuestión. ¿Y está mal utilizar estas herramientas? No, todo lo contrario. Y acá, pero esto tiene que ver con cómo el capitalismo se ha aprovechado de todo esto. Sí. Yo creo que de esas herramientas me resultan útiles, y esto es totalmente personal, para trabajar, y para trabajar con las empresas, con los medios, con los que trabajo y con los gobiernos, para colaborar en que sus estrategias de comunicación aporten a esto y al cumplimiento de sus objetivos, que normalmente los analizamos en tasa de conversión. Pero, a ver, queremos comprar a través de una página web. Puede haber sido mi objetivo de conversión que lleguen a llenar el formulario. Entonces yo lleno un formulario, estoy creando todos los datos, pongo todas las cosas. Me fui, lo abandoné. A la hora me llegó un mail. Estimado, queremos contarte que estuviste viendo, ni hablar de que les va a aparecer la publicidad de lo que estuvieron buscando en todos lados, ¿sí? No voy a hablar de esa cuestión en particular, sino les llega un ofrecimiento. Al día siguiente les vuelve a aparecer otro, pero te vamos a hacer un descuento para que lo decidas, pero que lo hagas ahora. Eso que se conoce como remarketing es ir sobre aquel que abandonó y ofrecerle algo superador, normalmente, para que vuelva, cuya mayor dificultad está en encontrar el punto de equilibrio y no volverte un pesado, como todo en la vida también. ¿Hasta cuándo insistir? Es lo más difícil del mundo. Saber hasta cuándo insistir. Porque siempre tenemos la duda. ¿Y si un poquito más? No, en algún punto el punto de equilibrio se rompe y estamos jodidos siempre. Bueno, esas cuestiones también las hacemos en diferentes cuestiones relacionadas con la lógica editorial. ¿Cómo hacer que vuelva a haber un contenido que abandonó? El caso que les decía recién. Lo dejó. ¿Le puedo volver a ofrecer que vuelva a leer ese texto? ¿Por qué los medios no hacen remarketing de sus propios contenidos? Lo vuelvo a plantear como duda. Y por último, el mejor, el que todos queremos, es el de la fidelización, el de la lealtad. En algún momento ser tan bueno con lo que te estoy ofreciendo, con las cosas que estoy produciendo, ser tan cercano a la experiencia que vos deseás, que te quieras quedar conmigo, o que me empieces a pedir cosas porque sabes que yo te las voy a dar. Como le hacemos con Netflix. Estamos buscando las diferentes... y ojalá aparezca esto.
incluso por ahí vemos contenidos que no están en Netflix y ellos lo tienen muy claro porque también hacen investigación tradicional, no solo a partir de los datos, y decimos, qué raro que no está en Netflix, o debería estar. Imagínense un medio periodístico con estas características. Digo, sería el volver a creer en los medios, en estas empresas, que en alguna época pasaba. Digo, la gente compraba un solo diario, iba y creía lo que decía ahí. Digo, la lógica se ha roto, lo que no se ha adaptado es las características que tenían estos medios y principalmente, esto es una interpretación personal de esto, tiene que ver con el modelo de negocio. ¿Cómo hacer si les ofrezco todo esto para hacer dinero? Y el principal problema es que hay que arriesgar. Insisto, si hacemos el mismo análisis comparativo entre este ofrecimiento de los contenidos, el análisis de datos para el análisis de datos de usuarios y de consumos de usuarios para la generación de contenidos de Netflix, en paralelo con su arriesgadísimo modelo de negocio, que de eso hay cuestiones de economista por todos lados para leer, que bueno, hace falta arriesgar. Lo pudo hacer alguien que tenía esas condiciones para hacerlo. Eso, la experiencia del usuario es, en términos de viaje del usuario, es un traje a medida. El de cada uno es diferente. Tiene unas particularidades, estoy más gordito de acá, más cerradito de acá, me gusta esta cosa, me gusta que me quede grande, más chico de aquel lado. Si hay algo que tiene la tecnología de bueno, es que en general podemos todos acceder a cosas parecidas. Y hay veces que si no accedemos a esas cosas parecidas, con creatividad logramos suplir lo que nos falta. Y para ir cerrando, tiro dos conceptos que no me parecían menores dejarlos sin mencionar, que tiene que ver con el trabajo que hoy vienen realizando y que también nos sirve para pensar de cara a futuro, que sí, algo bueno que tienen estos encuentros que siempre nos dejan a todos pensando en algo. Y tiene que ver con la modelización de los usuarios. Es que a partir de la enorme cantidad de datos que tenemos, esos que conocen como Big Data, y la gran cantidad de datos que nos van dejando en cada uno de sus, empezamos a trabajar en aquello que también se conoce como minería de datos, ¿sí? Ir focalizando datos particulares para extraer de ahí, encontrar una grieta, buscar de dónde, determinadas características, para tomar una estrategia determinada y pensar en la modelización de usuarios. Este usuario que tiene estas características, hace esto, esto, esto y aquello, va a querer esto. Y para lograr hacer ese camino, voy a comunicar de tal o cual forma. Y no es ciencia ficción. Hoy se hace, se desarrolla, en política se elabora muchísimo en este sentido. Es decir, ¿qué es lo que quiero? Normalmente en política se trabaja al revés. Quiero un usuario que me vote con estas características, pero este que hace esto, esto y aquello, va por este recorrido. Si eso lo relacionamos con sus consumos en el mundo digital, hay una estrategia comunicacional que lleva a la acción y a lograr en ese caso esa conversión. El concepto de modelización está cada vez más trabajado porque hay grandes diseños de modelizaciones de usuario. Que mal que nos pese, e insisto con esto, porque siempre me critican por esto, dice, ¿pero somos tan visibles? Sí. Digo, yo creo que sí. Digo, me lo demuestra mi experiencia en algunos trabajos relacionados con esto. ¿No es perverso eso? También creo que sí. ¿Es dañino? Mal utilizado también puede serlo. Pero nos comportamos de formas habituales leyendo esos datos no es más que una línea de proyección. Digo, generar ese modelo que sabemos que está acá, hace esto, 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 y va a llegar a aquel lugar. Hoy, totalmente agrandado, maximizado por todo el desarrollo tecnológico y algo que si bien es incipiente, lleva un desarrollo muy importante, que es aquello conocido como redes neuronales artificiales, digo, las máquinas que empiezan a pensar
no nos vamos a meter en la cuestión filosófica, digo, pero que empiezan a ser entramados de nuevos algoritmos que no fueron escritos por los programadores. Y también vinculado con un escalón ahí que tiene que ver con el aprendizaje de las máquinas o el learning machine. Digo, pero no hace falta hacer... tu teléfono aprende a escribir. Digo, ya nos dimos cuenta todo esto de que si yo le escribo mal al WhatsApp, a la tercera la palabra que uso mal me la ofrece mal. Digo, yo le suelo decir a mis estudiantes, digo, hagan el esfuerzo de escribir correctamente porque después les va a ofrecer la palabra que está bien. Digo, si no hacen el esfuerzo de aprenderlo, le enseñan a escribir mal y el teléfono te ofrece eso. Que muchos me dicen es el riesgo en el que caemos ofreciéndole lo que quiere. Si le ofrezco siempre lo que quiere, digo, ¿querés escribir mal? Escribí mal. Es lo que hace, sobre todo, simplificando mucho los procesos del learning machine. Y por último, digo, tiene que ver muchas veces todo esto cuando hablamos de, sí, pero eso lo hizo Netflix y son gigantes. Digo, normalmente los que tenemos menos que perder somos los que más arriesgamos. Digo, si hoy no lo están haciendo los grandes medios porque saben que su poder de caja está en el tratamiento de su línea editorial, y vuelvo con esto, aunque me critiquen después, visto en términos económicos, porque son empresas que quieren ganar dinero, y vamos que lo vemos, digo, se arreglan rápidamente, pueden cambiar sus ideas rápidamente por hacer una caja mayor o menor. No quiero decir que hagamos esto. Quiero decir que si no lo están haciendo porque están tan condicionados, enorme oportunidad que tienen los más pequeños para ofrecer algo diferente. Digo, creo que es un gran momento para empezar a ofrecer cosas diferentes a partir de una buena estrategia, de un buen análisis de datos y de poner cabeza. Porque, a fin de cuentas, todos queremos eso, tener una experiencia placentera, leer y que me den lo que quiero ver, o lo que fuera que es tu viaje, tu deseo, tu propia experiencia. Diversidad, hay de todo. Redefinir categorías. Digo, no podemos seguir pensando en los mismos términos, en las mismas categorías que lo hacía Blockbuster. Digo, Netflix la pensó diferente. Pese en que cuenta su historia también, que en un momento, cuando ya eran conocidos, fueron a Blockbuster y dijeron, cómprennos. Y Blockbuster todavía, ya sabiendo que con la posibilidad de comprar, le dijeron, no nos preocupan. Digo, incluso aquellos a los que les empieza a ir bien, en algún momento dudan y dicen, no, lleguemos hasta acá, ya está bien, con esto estamos, nos vendemos, nos vamos con un buen dinero y esto. Se animaron a cambiar categorías, y en el sentido más amplio. Digo, desde las categorías de sus películas, digo, ya no las vemos clasificadas de la misma forma, hasta hacer las cosas diferentes y leer los datos de usuarios en formas diferentes. No fue magia, ya lo saben a eso, pero en este caso fueron los datos. Digo, fueron los datos los que le permitieron generar estrategias acordes a sus intereses, a sus objetivos comunicacionales y de empresa, y satisfacer a usuarios para que se queden y les sigan aportando como parte de su negocio, que a la vez permite generar más contenidos, permite ofrecerles mayor cosa o cualquiera que sea el objetivo que tengan cada uno de ustedes. El problema no son los números, el problema no son esos datos, el problema es qué hacemos con ellos. Si con esos datos yo sé que puedo hacer algo malo porque mi intención es mala, y yo prefiero estar en ese lugar, conocer los datos y trabajar con la gente que tiene buena leche para hacer cosas interesantes. Digo, creo que el problema no es que los datos son malos en sí mismos o qué está pasando con esto. El problema está la intencionalidad con la que usamos eso. Digo, y creo que es importante que podamos trabajar en pos de construir esto. Más allá de que cuando empezamos a estudiar comunicación, cuando estudiamos comunicación, todos te dicen, estudio esto porque no hay matemáticas. Digo, y indefectiblemente trabajar en comunicación digital te obliga a conocer, aunque sea lo más elemental, pero conocerlo. ¿Sí? Porcentajes, valores absolutos, valores relativos, tasas, ratios, digo, cosas mínimas, porque a partir de ahí se van generando contenido. Hoy cualquier empresa periodística de mediano tamaño
con un poco de inteligencia en sus decisiones, le aporta a sus propios periodistas datos de analítica de sus propios escritos. Contaba Sergio, está bien, se van de mambo al otro lado, digo, de premiar al que tiene notas más, la nota más vista y darle un premio por eso. Pero a la vez decirle, bueno, mira, esto te están leyendo, esto te están valorando, esto dicen los propios datos, tus notas son las que más leídas son, o en la última semana aumentó el tiempo de lectura, lo que fuere, digo, lo podemos saber casi todos. Detrás de cada buen proyecto hay una buena estrategia y una correcta lectura de la realidad. Digo, no hay forma de pensar o de encarar un proyecto para adelante, como lo hizo Netflix en su momento, y lo puede hacer cualquiera que aborde un proyecto periodístico, no leer correctamente la realidad, y esa realidad incluye aquella, el que está detrás y quiere mi producto. Y hasta aquí llegamos. Gracias. Gracias, Maxi. ¿Preguntas para Maximiliano? ¿Sí? Ahí voy. Maxi, bueno, gracias por el intercambio, después seguimos, pero me interesaba dentro del contexto de lo que planteaste, me parece muy agudo el planteo de decir no hay escala en esto, no es cosa de los grandes conglomerados, pueden hacerlo cualquier estructura, por pequeña que sea. Entonces te quería preguntar, desde tu experiencia, ¿qué estás viendo o cómo estás viendo el uso de algoritmos de producción en las empresas periodísticas que no son de mainstream, digamos? Hay cuestiones terribles que me asustan mucho. En esto de... Bueno, son cuestiones que seguramente conocés, pero me interesa compartirlo para que nos preocupemos todos. En esto de poder segmentar tantos usuarios, tantas cosas, podés identificar pequeñas variables en los mensajes, del tipo de... A ella en particular le interesa que le digan, se usa mucho en política, es lo más preocupante, que le digan que la seguridad tiene que ver con tal cosa, a ella que tal. Después se realizan grandes bases de contenidos prearmados de determinadas cuestiones, y son máquinas armándote mensajes individualizados. Digo, eso a mí me asusta. Y creo que es lo peor que nos puede pasar. Creo que estamos para tomar, pero lo más valioso que tenemos es nuestra capacidad creativa, que puede y debe ser potenciada por estos datos. Digo, que creo que ahí está la hermosura. Digo, eso, se ha puesto a la belleza y a la capacidad creativa de cada uno. Digo, a mí particularmente me pasa esto. Me pasó la semana pasada con una autora de libros reconocida a la que le digo, ¿vos qué harías? Digo, si te podemos dar todos estos datos. Me dice, no me interesa. No me interesan mis lectores. Yo no escribo para mis lectores. Escribo para embellecer el lenguaje. Me retira. No. Digo, pero me parece súper respetable. Alguien que te diga, no me interesa tener eso. Y puedes seguir y hacer la tuya. Digo, pero hay otros que te dicen, no, necesito eso porque yo, poniendo lo que sé, mi creatividad, mis ganas, voy a poder mejorar mis productos. Y a esos son con los que intentamos colaborar, con los que intentamos ayudarle a hacer una mejor lectura o eso. Y el otro extremo, lo que te contaba recién, cosas produciendo automáticamente para ir tirando. Y hoy, si lo tuviéramos que poner para hacer algún test de Turing o de la caja china, estos de probar a ver si es una máquina o es un humano, si lo que vamos a probar es el mensaje, no hay. Hay una historia que tiene 2 meses de concursos de poesía entre las ganadoras, obras ganadoras, poesías ganadoras, escritas por una máquina. Y podríamos hablar de Sofía o los experimentos que sabemos que sucedieron como Sofía. Es un desafío hermoso. Está en cada uno de nosotros, lo que nos gusta esto, decir, a ver, hasta dónde, qué podemos hacer, y si nos preocupa eso, de qué lugar nos podemos poner para defender, aunque sea desde la trinchera, esto que creemos que es saludable. Bueno, tenemos 2 preguntas y cerramos con Maximiliano. Gracias. Te escuchaba hace un ratito con respecto a esto de esa suerte de autosegmentación que hacemos cuando vamos eligiendo nuestras preferencias en Netflix.
Muchas veces me pasa en lo particular que pienso cuánta otra cosa interesante me puedo estar perdiendo, porque siempre elijo cosas similares, ¿no? Obviamente. Nosotros tenemos una revista digital que se llama Proyecto Bohemia, y también nos pasa un poco que por ahí proponemos temas que obviamente, en realidad somos 4 periodistas que trabajamos en otros medios donde no podíamos hacer el periodismo que queríamos hacer, entonces así surge este proyecto. Y en ese contexto proponemos temas que por ahí no están en la agenda dominante y le damos más profundidad, más análisis, buscamos otros aspectos con perspectiva de derecho, además. Proponemos temas que por ahí nos lleva un montón de tiempo, una investigación, un informe que para nosotros es súper interesante y tiene repercusión, pero por ahí después sale otra nota que, bueno, cubrimos porque nos parecía que estaba bueno hacerlo y tiene una repercusión que nos sorprende y está en segundo lugar de las más leídas y no sé qué. Entonces por ahí nos preguntamos hasta qué punto uno propone de lo que quiere que se hable también y no quedarnos, qué sé yo, con la tinalización de los temas siempre, o hasta qué punto uno tiene que tener en cuenta esto, las predilecciones de nuestros lectores. Sumamente personal lo que te voy a decir. Es desmotivante lo que vos contás y te pasa todo el tiempo, nos pasa. Digo, ¿y cómo ir contra eso? Yendo contra eso. Digo, sabemos que las notas más chotas, porque no hay eufemismo para decirlo, son las que ranquean arriba siempre. Las cosas más elaboradas cada vez cuestan más. ¿Y voy a seguir ofreciendo basura porque coman basura? Y si ofrezco al plato rico, pero no lo van, se van a ir a otro lado. ¿Puedo jugar con una estrategia que haga ambas cosas? Ir metiendo contenidos, buscando cuestiones que tienen que ver con los gustos que ya tienen y ofreciendo. Netflix también lo hace a eso. Digo, no son tontos, digo, no es que son mi modelo paradigmático a seguir, digo, fue un juego con este nombre porque me interesa la temática, pero tiene que ver con eso también. Decir, a ver, me leen estas notas y esta no la leyeron. ¿Cómo puedo hacer para meterle eso? Digo, quienes tenemos niños, viste por ahí cuando dicen, ¿cómo hago para que coman las verduritas? Y yo sé que son buenas. Y bueno, empezamos a acomodar las cosas. Y alguno me ha pasado en algún caso, un cliente que me dijo, no, eso es traicionar mis ideales. Bárbaro. Digo, por eso, insisto, son puntos de vista y acciones estratégicas. Digo, yo diría, trabajar ambas. Digo, tampoco creo en esto de que, mira, ayer casualmente estuvimos en una radio y hablamos de similar a lo de las radios. Yo les decía, ando con la onda retro, venía con la onda retro, cosas. Digo, la radio de los 90, digo, tenía radio, y la gran discusión era, ¿qué ponemos? ¿Los que nos piden nuestros usuarios o los que nos gustan a nosotros? Digo, porque te llamaban, en ese momento llamábamos a la radio para pedir el tema que queríamos escuchar. Y la gran discusión era, pero era discusión en serio, digo, era de un lado del otro. Los que ponían, pasaban música, lo que les pedían todos los oyentes, y los que pasaban lo que se les antojaba, y eran una cosa de, mis oyentes me van a seguir. Digo, la lógica se mantiene, pero con una cantidad de datos enormes. Digo, personalmente creo que es aprovechar lo mejor de una para poner la otra, porque hay veces que hacemos cosas buenísimas que en la que invertimos muchísimo de nuestro tiempo, nuestras ideas, nuestro dinero, y por ahí no se ven y no tienen la llegada que queremos. Digo, creo que esos datos nos aportan eso. Más allá que por ahí sí, te desaliente y digas, pero siguen consumiendo la misma porquería y les estoy ofreciendo algo realmente bueno. Hay que venderlo, hay que demostrarle que es bueno, o hay que entrarle por el lugar que quiere para terminar, porque a lo mejor no se le ocurre probarlo, sino. Creo que por ahí puede llegar ahí. Bueno, vamos con la última pregunta, Maxi. Vamos. Hola, soy Mateo Romero de la Universidad de la UAI, estudiante de periodismo de primer año, y yo le quería preguntar qué fue lo que le impulsó a tratar este tema y cómo se le ocurre la comparación con Netflix. Particularmente me gusta ser un bicho raro. No creo en la normalidad, pese a que trate estos temas, por eso. Y no hay mucha gente en comunicación que trabaje, lo sabrás con cuestiones cuantitativas, de que son
ni hablar de números específicamente. Y me pasó en una experiencia como consultor en un medio de comunicación, ver que los datos estaban desaprovechados y que no hacían nada con ellos. ¿Sí? Pero si pasa esto, si así es tal cosa, ¿sí? No, estamos escribiendo... Digo, ¿vos te das cuenta que las notas con este tipo de contenidos entran por Facebook? O sea, si vos podés ver con la analítica del Google Analytics, digo, al que accedemos cualquiera con una cuenta de Google, digo, a tus notas de este contenido acceden por Facebook. ¿Por qué no haces postear más en Facebook? Que la gente que lo ve en Facebook te entra a ver ahí. Bueno, y ese tipo de cuestiones despertó mi interés en esto. Y la comparación con Netflix, porque los conocemos todos, me parece que es muy de la academia también de criticar a Netflix, porque todo lo que es bueno, anda, es comercial, hay que criticarlo. Yo creo que no. Creo que nos sirve y nos aporta un montón de cuestiones, como los datos. Después depende cómo lo use cada uno y qué provecho pueda sacar. Digo. Pero creo que, yo siempre digo que cuando trabajo con empresas chicas o clientes muy chicos, dicen, no, plata para investigación nunca hay. Pero si no podés investigar, tomá los datos que ya tenés. Y cuando querés cosas más grandes, y fíjate lo que hace un grande para que le vaya bien. Digo, sí, no vas a poder hacer lo mismo, pero sí tenés un modelo. Aunque no te guste cómo va, por dónde lo direcciona, dale tu impronta, ponele tu creatividad. Pero por ahí siempre nos ofrece una puerta para ver por dónde ir. Una más, por favor, porque es muy preocupante lo que decís. ¿Qué pasa si se persiste en esto? Porque vemos, por ejemplo, que en los noticieros no es lo que queremos ver en los noticieros. Un tercio ahora le dan a los datos del tiempo y dicen que no va a llover y mañana llueve. Y otro tercio a cosas de la farándula que tampoco le importa a la gente que mira noticias, menos a los periodistas. No te piden que hagas futurología, pero ¿qué puede pasar? Yo creo que el cambio va a estar cuando la caja no cierre. Digo, se siguen vendiendo así y sus grandes auspiciantes siguen pagando ahí. Más allá de que si todos observamos la transferencia de la torta publicitaria de los medios tradicionales al digital, no es lo que se especulaba, pero se va dando y cada vez aumenta más la curva. Yo creo que van a negociar en no aflojar a sus propias lógicas hasta el momento que no le cierren más. Porque mientras tanto están viendo cómo tratar de hacer rentable la pata digital, que no le cierra tampoco. Creo que va a ser lo único que va a suceder. Bueno, muchas gracias. Gracias. Despedimos a Maximiliano.